Si tenemos un cargador de celular que ya no usemos, podemos utilizar para encender un foquito LED, armar un circuito y así ir aprendiendo electrónica desde cero, pero hay que tener en cuenta varios factores. Aquí voy a explicar en una secuencia de videos desde lo más básico en electrónica hasta llegar a entender componentes y artefactos electrónicos más sofisticados. En este video, se va a explicar de forma sencilla sobre el LED y la resistencia eléctrica. Un foquito LED, como nosotros lo conocemos, es un diodo emisor de luz con dos terminales o patitas que tiene polaridad, es decir, tiene positivo y negativo, el cual se debe tener en cuenta al momento de realizar la conexión en un circuito. Según el color del LED, va a necesitar un nivel de voltaje. Por ejemplo, el LED color rojo puede conectarse a un voltaje entre 1.6 a 2 voltios y así para los demás colores. Generalmente necesitan una pequeña corriente para funcionar que puede ser de 20 miliamperios. Entonces, como aquí tenemos un LED color rojo, este va a necesitar 1.6 voltios para funcionar, pero la fuente o cargador de celular genera 5 voltios. Por lo que va a ser necesario que el voltaje restante caiga sobre algún elemento pasivo, por ejemplo, una resistencia eléctrica. Este es un componente que genera oposición a la corriente eléctrica y una caída de voltaje sobre él para proteger a los componentes electrónicos, como es este caso que está protegiendo a un LED. La conexión de estos elementos se puede representar en el siguiente circuito electrónico, donde se cumple que el voltaje de la fuente o batería debe ser igual a la suma del voltaje que cae en la resistencia más el voltaje que necesita el LED, y al estar conectados en serie, la intensidad de corriente que fluye es la misma para ambos componentes. Ojo, que el pulsador solo sirve para cerrar el circuito y tener un control al momento de encender el LED. Entonces, siguiendo con este circuito, si el LED solo necesita 1.6 voltios, pero la fuente genera 5 voltios, entonces se necesita que en la resistencia caiga unos 3.4 voltios y así evitar que el LED se queme. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que en la resistencia caiga los 3.4 voltios restantes? Para ello, tenemos que calcular el valor de la resistencia. Mientras más valor tenga, mayor voltaje caerá sobre esta resistencia. En este circuito podemos ver el cálculo. Sobre la resistencia sabemos que debe haber una caída de 3.4 voltios, por ende, para determinar el valor de la resistencia nos ayudamos con la ley de Ohm que indica lo siguiente. El valor de la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Entonces, el valor de la resistencia será igual a 3.4 voltios que se necesita que caiga sobre la resistencia, dividido entre 0.2 amperios que es lo mismo a 20 miliamperios. Obteniendo así un valor de 170 ohmios para la resistencia. Nosotros vamos a buscar un valor más próximo a este valor, por ejemplo, 180 ohmios para la resistencia es un valor más comercial. Las resistencias traen varias bandas de colores, las cuales cada color y posición indican un número para así saber el valor de la resistencia. Aquí podemos ver una tabla y el valor que asume cada banda. Si la resistencia es de 4 bandas, entonces se interpreta de la siguiente manera. Colocando la resistencia en horizontal y el color dorado siempre que quede al lado derecho sería así. Las bandas 1 y 2 conforman el número, la tercera banda es el multiplicador y la cuarta banda indica la tolerancia que por lo general viene de color dorado. Por lo que, para esta resistencia, el color de la banda 1 es marrón o café que su valor es 1, la segunda banda es de color gris y su valor es 8, la tercera banda es de color café por lo que el multiplicador es por 10. Teniendo así un valor de la resistencia de 180 ohmios. Entonces, hasta este punto ya sabemos qué función cumple la resistencia en un circuito. En el cable del cargador trae 4 cables delgados de colores, de los cuales solo 2 proporcionan los 5 voltios, y estos son, el cable rojo es el positivo y el negro es el negativo. Los otros 2 cables no se deben usar. Como ya se vio, el LED tiene terminales positivo y negativo, esto se debe conectar igual con la alimentación del cargador si lo conectas el cable positivo de la fuente al lado negativo del LED. Este simplemente no va a encender. La resistencia no tiene polaridad por lo que no interesa para qué lado lo coloques. El pulsador solo sirve para tener un control al momento de encender o apagar el LED, este puede ir antes de la resistencia o también después del LED. La ventaja de aprender electrónica es que no se usa un voltaje alto ni corriente alterna que nos pueda electrocutar, ya que incluso podemos usar una batería o una pila para realizar circuitos. En el siguiente video voy a explicar más sobre los componentes electrónicos y así ir aprendiendo juntos. Hasta luego.